Doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Ortodoncia Interactiva. Espero que se encuentren muy bien en la noche de hoy. Hoy traigo tema ortodóntico, específicamente de retención y de recidiva en los tratamientos de ortodoncia. Un, un capítulo de un libro que se los recomiendo bastante. Me gustó muchísimo. Es el capítulo 27 acerca de estabilidad, retención y recidiva. Lo escribió el doctor John Depp. Entonces, eh, pues la idea es que lo discutan, que ustedes también lo tengan de una manera mucho más práctica y que cualquier duda pues la pongan en la caja de comentarios. Estoy muy agradecido con todo el crecimiento y apoyo que sigue presentándose con el canal. Eh, Subo videos con una menor intensidad, pero con mucho más preparación y mucho más cariño para todos ustedes. Y pues la idea es que continuemos con todo este pues, periodo y proceso académico, que les ayude muchísimo a toda la gente que está atrás aprendiendo por ahora, o la gente que ya está bien grande y que quiere recordar los conocimientos que pues en alguna vez pues adquirieron. Entonces vamos con ello y, y pues nada, con la mejor vibra. ¿Listo, doctores? Entonces déjenme acá minimizo un poquito mi cara, que claramente ya deja de ser relevante. Y nos vamos aquí con nuestro capítulo 27, como les estaba comentando, acerca de estabilidad, retención y recidiva. Lo que quiero más que nada es dejarla como apoyo y que ustedes me escuchen a mí exactamente todo lo que yo les quiero decir. Claramente yo ya tengo un resumen con las cosas más relevantes para que ustedes puedan, mientras van tomando apuntes, que me vayan escuchando como si fuera pues una clase teórica universitaria normal. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, les quiero dejar la lectura, se las voy a dejar en el PDF, ojalá que la tengan aquí en el link en la descripción, porque también vamos a tener una revisión de unos casos aquí, y pues la idea en la parte, digamos que más que yo contarles los casos y más lo que uno pues va viendo, la idea es que ustedes también generen un criterio y que puedan ser capaces de comentar en la caja, oiga, doctor, esto no está pasando así, esto yo lo veo de esta manera, recomendaría mejor hacerlo de esta forma. Entonces pues claramente lo podemos ir discutiendo en la caja de comentarios, ¿cierto? Eh, entonces pues ahí les voy a dejar la lectura para que lo puedan realizar. Entonces pues como se dan cuenta, en la parte superior del capítulo pues nos está dando toda esa contextualización de cómo es que va a tratar acerca de toda la parte de estabilidad, de retención y residuo. ¿Qué es lo que pasa? Nos van a dar un pequeño brochure, un pequeño contexto acerca de cómo son esas, digamos que digamos esas ideas que generan las diferentes escuelas acerca de la retención. Hay unos que dicen que la retención se va a dar más por esa retención en la parte funcional, o sea, es decir, que si yo dejo los dos maxilares funcionales y ocluyendo entre sí, voy a tener mi mejor retención posible. Ya les voy a explicar un poquito más acerca de esto. Mientras que hay otros que pueden decir, oye, hombre, mejor juegue con la inclinación del incisivo para que la fuerza se distribuya muy bien a lo largo de todo el componente biomecánico y ese componente distribuya a través de todo el sistema y pues que termine llegando a la parte ósea. Recuerden que en la parte ósea, yo no sé si ustedes lo habrán visto, recuerden que se presentan lo que son las líneas de estrés en el cráneo. Esas líneas de estrés lo que van a hacer es disipar todas esas fuerzas que se generan a través de nuestra palanca de tercer género, que es nuestra articulación, o pues nuestra boca como tal, que llega por medio de la articulación temporomandibular a generarse, como les decía, una palanca de tercer género. Entonces pues vamos a hablar ahorita un poquito más de eso. Hay otros que dicen que mientras se corrija la parte muscular o la parte funcional, lo que voy a estar corrigiendo es que esos músculos dejen de hacer una fuerza compresiva y lo que me generen es una estimulación como tal, o más bien que no se tiren lo que yo estoy trabajando, o lo que yo estoy tratando como ortodoncista o como ortopedista maxilar de corregir y de arreglar. Entonces se van a dar cuenta que pues vamos a llegar a diferentes escuelas a lo largo pues, de esta parte inicial. Luego vamos a ver que se generan unos teoremas de proposiciones acerca de cuáles son
digamos que esos puntos que el profesional o que el especialista debería tener a consideración para el manejo de la retención, de la estabilidad y conocer muy bien que un caso puede recidivar, pero por qué puede recidivar exactamente. Son 9 temas, 9 teoremas que lo que vamos a tratar de hacer es especificarlos. Luego pasamos a nuestra parte interactiva, claramente en los que yo les estaba comentando que quiero que ustedes vean esa especificación de los casos clínicos y luego a partir de eso pues ver exactamente un complemento de la parte final ya del capítulo donde hacían pues digamos que una evaluación de cuáles son los factores adicionales además de esos teoremas, además de esas escuelas, de esas escuelas o filosofías que van a causar pues esas digamos esas discrepancias entre los profesionales acerca de todo lo que pues estamos hablando acerca de oclusión y retención. Factores de crecimiento, factores como la edad, factores como el género, ¿cierto? Que vayan a causar pues cambios específicos en cómo vamos a nosotros percibir la retención en la oclusión. Y pues claramente pues unos pequeños puntos de exactamente qué hacer pues si llegamos nosotros a tener algún caso en nuestra vida profesional con retención pues específica. ¿Listo? Entonces comencemos con ello. Ya no leemos más, eh, más espera y, pues discutamos pues, de todo lo que vamos a comentar, que se van a dar cuenta que es bastante. O sea, me demoré un poquito contextualizando pues para dar una pequeña introducción y a partir de ahí pues vamos a hacer un análisis específico de todo pues este capítulo. Entonces se está especificando, lo primero que se hace, lo primero que el autor realiza, pues es especificar la definición pues, de retención, ¿no? ¿Retención qué es? Pues es una sujeción de sus dientes en una posición tanto estética como funcional. Y esa posición estética y funcional también se define como una posición óptima. ¿Por qué óptima? Porque es la posición en la cual, pues al final de cuentas, voy a tener una estabilidad a largo plazo, pero porque está dada no solamente por la retención que yo estoy creando, ya sea un retenedor fijo 3x3, un retenedor de Hawley, una placa Exis, una placa de acetato o exactamente lo que estemos mirando, sino porque muscularmente, o sea, hay un equilibrio entre la parte muscular, entre la parte funcional, es decir, por ejemplo, la parte lingual, que no tengo un hábito de, por ejemplo, de pertusión lingual o de empuje lingual, de interposición lingual también podrías llamarse, y también hay una posición adecuada de esos dientes en la cual se está distribuyendo adecuadamente esos componentes de fuerza que se generan gracias a nuestra articulación temporomandibular. Que claramente lo que tenemos que te presenta es que los requisitos de retención pues claramente se van a establecer en el momento de planificación del tratamiento de ortodoncia. Siempre desde el primer momento yo tuve que haber definido qué es lo que yo voy a realizar o cómo es que yo voy a realizar mi tratamiento de ortodoncia claramente, ya sea correctiva, ya sea interceptiva por medio de compensaciones dentoalveolares, por medio de ya sea extracciones, ya dependiendo pues, de cada escuela, de cada profesional, pero a su vez exactamente la retención tiene que tener una planificación. Digamos que nosotros, por ese afán de querer simplemente seguir con otros casos y con otros logros, con otros procesos, dejamos pendiente al paciente que ya tuvo un proceso con nosotros largo de alineación, de nivelación, de establecimiento de relaciones maxilares, de acoples, de finalización, en algunos casos, ¿por qué no?, de trabajo de deslizamiento, y llegamos a estos procesos en los cuales pues claramente tenemos pues unos momentos clave acerca de la planificación y el tratamiento. El tipo de retención claramente depende de qué, de la cantidad de dientes, de los movimientos que se hayan realizado, de la amplitud que se haya generado en los movimientos. Si yo establecí unas guías caninas, unas alturas caninas amplias, pues claramente yo saqué esas alturas de donde estaban fisiológicamente, pues voy a tener pues una tendencia a tener pues una residuo un poco mayor y ya vamos a hablar exactamente por qué. Y pues claramente la edad, ya vamos a hablar exactamente
y la oclusión de ese paciente. Todo eso lo tenemos que tener presente y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta terminación de esta sesión, de este video, que se van a dar cuenta que voy a tratar de hacerlo muy detalladamente. Me tomé el tiempo de especificar exactamente todo lo que queremos clasificar para que pues no hayan datos que nos vayan a faltar acerca de la retención, de la estabilidad y de la recidiva específicamente en nuestros pacientes. Entonces se dan cuenta que los autores pues sugieren cierto tipo de ideas, de tips antes de comenzar, y esos tips acerca de la retención, como se dan cuenta, son 20. Espero que en mi monitor es bastante grande, que ustedes les puedan hacer zoom y puedan especificar exactamente si tienen duda acerca de alguno de ellos. Claramente vamos a hablar específicamente más de los teoremas, más de esos tips, porque esos tips son como consejos que dan los autores después de recoger eh, cierta literatura, pero pues los teoremas específicamente son mucho más, tienen más peso científico, más peso literario, eh, y por eso quiero abordar en ellos específicamente. Después de esto, pues claramente se hace un contexto acerca de las escuelas o las filosofías exactamente, de cómo es que pasa esa retención, o sea, por qué es que se ocurre o por qué es que se genera una retención específica, y se basa principalmente en 4 cosas. Primero, la filosofía de la oclusión, que era lo que yo les estaba comentando en su momento, entre yo tengo una oclusión, un engranaje adecuado, un establecimiento de relaciones intermaxilares, también se puede llamar adecuado entre sí, voy a tener la mejor retención específica de todas las filosofías que se están hablando. Y yo tal vez soy consciente de que esa es una de las mejores eh, ideas a lograr y objetivos a lograr en este tipo de tratamientos. Siempre que se consiga una adecuada llave, pues vamos a lograr que esos tratamientos tengan una mejor retención a largo plazo. La segunda es que siempre se debe poner la parte apical o digamos que la base apical siempre se debe respetar. Esa base apical respecto a qué se debe respetar, siempre se debe respetar, es por medio, discúlpenme, es por medio de los factores más importantes, por medio del doctor McCauley, que dice que la anchura tanto intercanina como la anchura intermolar siempre se debería mantener tal y como está. Tal y como está, ¿para qué? Para minimizar esos problemas tanto de retención como de recidiva. Digamos que al final de cuentas se debe aumentar, porque el doctor Nance después lo refutó y dice, hombre, aumentará hasta cierto punto, o sea, no es sobre aumentarla, no es que quede ancha, porque pues también tenemos que tener en cuenta que nos va a jugar mucho en nuestro perímetro de arco. Recordemos todos los fundamentos que hablábamos acerca de la ley de la elipse. Pero si se dan cuenta exactamente, esos movimientos sí se deben realizar al final de cuentas para abrir y desarrollar ese arco. Recordemos que siempre desarrollamos nuestros maxilares, o idealmente, lo que siempre nos enseñan, en la parte transversal, luego en la parte vertical y luego en la parte sagital. La tercera escuela habla de la filosofía de los incisivos inferiores. ¿Qué significa? Tweed y todos sus colaboradores siempre sugieren que pues claramente ellos son los creadores del IMAX y del IMPA, ¿no? De la medición del hueso basal sobre el ángulo incisivo, o la de hueso palatino sobre el ángulo incisivo, ¿cierto? Y también el ángulo interincisivo. Pero pues no es por, digamos que simple capricho. Ellos claramente hicieron varias investigaciones en las cuales se dieron cuenta que, hombre, si toca dejar y tiene mejor retención, tiene mejor estabilidad y proyección cuando yo tengo una fuerza que pues obviamente está bien apoyada sobre esos ejes longitudinales de los dientes, y por eso es que siempre ese IMPA pues va sobre 90 más o menos 5, ¿cierto? Porque pues ahí es cuando yo llego y pues tengo una oclusión que puede distribuirse a lo largo de ese eje longitudinal. Vamos a mover un poquito aquí para llegar a la segunda parte, exacto. Y acerca de la filosofía de la musculatura. La filosofía de la musculatura pues claramente habla de corregir esos tamaños, más que tamaños, esa parte funcional, esa parte musculoesquelética, de la cual mucho profesional también a veces olvida trabajar. Mientras más se trabaje eso, pues puede llegar el momento en el cual se pueda sobrecorregir algún problema. Me explico, un paciente que tenga una musculatura bien fuerte, un paciente que tenga una hipertonía del labio, una hipertonía del mentón, una hipertonía de los músculos bucinadores,
no va a permitir que apenas estemos en arcos pues en arcos flexibles, o también nosotros al quitar la aparatología no nos vaya a comprimir otra vez esos arcos y nos vaya a otra vez a generar esas inclinaciones de torque lingual que pues no nos gusta para nada a nosotros. Entonces lo que queremos hacer es desarrollar esa musculatura para que la musculatura no luche en contra de nosotros, sino nosotros seamos aliados, y más que nada que la musculatura sea nuestra amiga y no nos dañe nuestros trabajos que tanto nos costaron realizar. Entonces, como se dan cuenta, pues las cuatro teoremas tienen mucho, bueno, más que los cuatro teoremas, perdón, corrijo, las cuatro filosofías tienen mucha lógica y tienen mucho complemento acerca de todo lo que es la retención y la recidiva en nuestros tratamientos ortodónticos. Luego de eso, pues vamos a hablar acerca de todo lo que son los teoremas básicos que se están proponiendo en la literatura y los autores acerca de qué es lo que debería trabajarse en cada uno de todos estos pacientes, y que el profesional los tenga presentes en su práctica clínica a lo largo de todos sus manejos de su consulta. El teorema 1, como se dan cuenta y lo están viendo en pantalla, habla de que los dientes pues claramente van a volver a su posición inicial. ¿Y para qué? ¿O por qué? ¿Por qué pasa esto? Más bien, pues eso pasa claramente a que las fibras del ligamento periodontal pues obviamente disminuyen, o sea, se demoran en remodelarse y en generarse nuevas fibras. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la fibra de colágeno, si es altamente flexible, pacientes que nosotros estamos haciendo ortodoncia muy jóvenes, pues claramente van a tener esa tendencia de volver a recidivar, porque el ligamento, la fibra del ligamento va a traccionar otra vez pues a esa posición inicial, ya sean las fibras interdentales o ya sean las fibras supracristales, ya sean las fibras oblicuas, que todo ese tipo de fibras pues obviamente nos va a generar una dificultad para nosotros aproximarnos a nuestro tratamiento ideal de retención, que es que el paciente quede toda la vida y nos funcione como el voz a voz más ideal de que pues nuestra consulta es bien planificada y tiene una buena retención a largo plazo, que no somos ortodoncistas que vamos a demorar haciéndonos 6 meses, un año de sonrisas bellas y luego de un año ya volvemos otra vez a malposiciones dentales. La musculatura, claramente lo comenté hace un momento, la musculatura que va a presionarnos esas arcadas, pues obviamente nos va a generar una compresión. Y el remodelado óseo, pues que ocurre después de mucho tiempo. Hay autores, de hecho, se los recomiendo por si llegan a estar interesados en revisar la literatura en PubMed, que comentan que hasta después de 270 días se generan remodelaciones óseas específicas antes, y por eso es que ellos recomiendan que dejar o sea, los arcos expresados, los arcos 19x25, un arco full size, un arco ya sea un braided, por ejemplo, también podría ser, dejarlos actuar más de la cuenta, es decir, ya dejaron, ya hicieron su trabajo, ya se expresó la aparatología, el torque, lo que se haya hecho en el profesional, los dobleces artísticos si lo hayan hecho, pero dejarlo un buen tiempo para que se maneje una retención específica. Si no, pasa lo del teorema 1, el diente va a volver a esa posición inicial porque pues prácticamente se movió. Listo. El segundo teorema habla acerca de corregir esas causas de maloclusión, va a evitar que haya recidivo. Y es lo mismo, entonces yo quito el factor etiológico que me está causando ese problema, pues claramente yo voy a tener una mejoría en mi pronóstico acerca de la retención. Es decir, si yo tengo un paciente con empuje lingual anterior y lo que hago es remitirlo a fonoaudiología, terapia miofuncional, para que él llegue y haga reacomodación de esa lengua, cuando pase saliva y después de un buen tiempo, pues el paciente claramente va a tener un mejor pronóstico, porque pues va a llegar a la parte superior y no va a empujar todos esos dientes con la lengua para volver a generar ese hábito. Entonces yo corregí ese hábito, pues claramente voy a tener una recidiva, o va a mejorar la probabilidad de que esa recidiva no ocurra tan a corto plazo. Hay pacientes que pues digamos que se salen de la norma, ¿no? Pero pues que tenemos que tener presente acerca de todo este proceso, y por eso pues digamos que se los especifico en cada uno de los teoremas. Claramente el factor más importante, y por eso tal vez empecé con él,
El factor más importante claramente es el factor de la lengua, ¿no? La lengua puede hacernos ver estrellas a nosotros como ortodoncistas porque claramente es o nuestra principal aliada o nuestra principal enemiga. Por eso es que siempre tratamos de jugar con ella. Y pues claramente había aquí estaba especificando en la parte del artículo, si se dan cuenta, perdón, en la parte del capítulo, que lo que hablan es acerca de la apnea del sueño, pero en la parte de respiración. Un paciente que tenga una respiración diferente y apnea del sueño debería tratarse pues en el momento en el que es diagnosticada, porque el paciente que se le hace ortodoncia pero tiene apnea del sueño, el problema es que va a tener dificultad para respirar, y el problema de esa dificultad para respirar es que con la edad va a aumentar esos grados de severidad y va a generarnos unos procesos, ya sea remodelados pues, por esa posición, esa baja de la posición de la lengua, o esos empujes, ya sean de bruxismo o de rechinamiento, y, perdón, apretamiento de rechinamiento del bruxismo, y pues nos van a generar otra vez una maloclusión. El tercer teorema, como lo están viendo aquí en la parte inferior, habla de que la maloclusión se debería sobrecorregir, y pues digamos que es una de las más debatibles entre todas, ¿no? O sea, realmente está bien si yo llego y sobreestimulo un poco más para que cuando recidive en cierto grado llegue hasta un punto medio, o podría decirse que no. Claramente hay muchos profesionales con los que yo he hablado en su práctica privada que lo realizan, y pues si se dan cuenta hay reporte específico en la literatura, pero pues hay varios que dicen que no, que idealmente debería pues simplemente corregirse lo ideal, y una vez uno corrigió el objetivo ideal y llegó a su posición, no sé, me invento una clase 1 con elásticos, dejarlo con elásticos acá. Hay otros que conozco que hacen, o sea, que ponen el bracket sobrecargado hacia una posición, es decir, si la rotación está hacia distal, pues ponen hacia mesial el bracket un poco más cargado, y lo que hacen es que la ponen hacia mesial para que haya una sobrecorrección, una sobre rotación de ese diente, y mientras al final de cuentas van haciendo todos esos movimientos de acople, de ajuste y finalización, vuelven a recementar para llegar a esa posición ideal, que realmente pues ya depende de cada profesional, y pues obviamente pues uno tiene que ser capaz de simplemente reportarlo como lo están haciendo acá en el capítulo de este libro. Entonces hay pacientes que lo que mencionaban pues acá en el libro era que los pacientes clase 2 los volvían borde a borde por medio de, pues, de elásticos claramente clase 2 o por medio de TATS, y lo que hacían era que el paciente pues al final de cuentas cuando recibara quedara en clase 1 funcional. Se tiene que tener en cuenta que pues, los elásticos funcionan como un componente de tracción específico de mucha fuerza, y pues al final de cuentas pues un diente eh, puede sobrecorregirse, pero así como se puede sobrecorregir, puede que nosotros terminemos dejando el diente como está, o se nos pase, o el control finalice y al final de cuentas el paciente termine con ese diente. Por ejemplo, ¿qué tal deje de volver a consulta y pues termine con ese diente en mal posición y no corregimos el objetivo de este paciente? El teorema, perdón, el cuarto teorema, el que hablamos, digamos que se basa mucho con, perdón, que se basa mucho con una escuela, es la escuela de la oclusión. Yo llego y la mejor oclusión adecuada me va a tener como tal esa, esa posición ideal en esos dientes. Entonces lo que yo hago es tratar de evitar esos traumas por medio de una oclusión adecuada, un engranaje intercuspido adecuado, que no hayan frenitus, que no hayan traumas, que no hayan contactos prematuros, para que toda la fuerza se distribuya adecuadamente y me genere una mejor estabilidad y a su vez una mejor retención. Pues de acuerdísimo con esa súper, súper, eh, pues el super teorema, que pues ya está claramente como lo estábamos comentando, eh, pues apoyado por los autores. El quinto teorema habla de que pues siempre claramente se debe dejar un tiempo prudencial para que hayan
momentos en los cuales el hueso, es decir, los tejidos de soporte, los tejidos alveolares adyacentes, se remodelen, se reorganicen en esa nueva posición. Eso es lo que trata de hablar el teorema. ¿Y qué es lo que busca? Pues claramente un tipo de aparato de retención fijo removible, el cual pues deje esos dientes en su posición para que haya un remodelamiento de las estructuras de soporte próximas o adyacentes, como lo quieran decir, y a su vez se genere una estabilidad, es decir, darle tiempo, lo que yo les estaba comentando hace un momento, de esos 270 días aproximadamente, darle un tiempo para que se genere otra vez esa estructura, digamos esa estructura de periodontal, ya sea por ejemplo el ligamento periodontal, ya sea esas fibras interdentales, ya sea ese hueso basal, bueno, más que basal, ese hueso alveolar, porque pues ustedes se dan cuenta que uno cuando hace compensaciones, pues hace movimientos en la inclinación de este tipo de, de inserción. ¿Listo? Vamos con nuestro sexto teorema, bueno, nuestro sexto, el teorema sexto del libro, que habla acerca de que, pues, si se alinean muy bien los incisivos inferiores con su hueso basal, hay mucha más probabilidad de que sus dientes se queden bien alineados y pues que no vayan a recibar. Lo mismo que estábamos hablando del IMPA. Mientras uno deje ese IMPA 90, más o menos 5 grados, bien puesto en esa base cortical, digamos que va a tener una retención mucho más probada a largo plazo. Eh, Ténganlo presente para sus consultas. El teorema 7 habla acerca de que las correcciones llevadas durante esos periodos de crecimiento tienden a tener menor probabilidad de recidiva. Es decir, la ortopedia funcional de los maxilares, lo que se hace de niño antes del pico puberal o estimulando apenas el pico puberal, va a ser mucho mejor que lo que van a hacer después esas compensaciones en adulto. Si yo estimulo por medio de un tornillo, por medio de ortopedia, como lo decía, por medio de resortes, muelles, arco de Wingler, etcétera, tienen infinidad de videos aquí en el canal, voy a tener una mejor proyección de mi paciente, un mejor tratamiento. Si tendría que ponerle brackets, mucho menos invasivo, porque ya tengo el hueso específico, ya tengo la base ósea específica para yo poder trabajar en ella. Y ese teorema me gusta mucho, pues porque claramente quien me conoce sabrá que yo soy fiel amante de esa ortopedia funcional de los maxilares. Es lo que más me gusta enseñar, ortopedia. Y eh, pues claramente soy fiel creyente de que de esos cambios funcionan para el paciente adulto futuro, el futuro paciente adulto, más bien si lo queremos llamar así. Eh, tener presente que claramente esas compensaciones óseas pues priman sobre esas compensaciones dentoalveolares. Y pues claramente esto va a hacer que el pronóstico de las extracciones sea mucho menor, o sea que si yo tenga que la probabilidad de que realizar extracciones en un paciente, pues claramente va a ser mucho menor si yo hice antes ortopedia que si estoy tratando un paciente de cero con ortodoncia interceptiva. El teorema 8 habla de que entre más se hayan movido esos dientes, pues menor va a ser esa recidiva. Eso quiere decir que entre más lejos se haya movido ese diente, es decir, si yo estoy aquí en esta posición y me moví hasta acá, tengo mucha menos probabilidad de recidiva, porque claro, cuando yo me moví, estuve remodelando y remodelando mi tejido óseo y mis tejidos, y lo que estábamos hablando ahorita, fibrosos y conectivos, que si yo solamente muevo desde un punto a un punto mucho más próximo. ¿Por qué? Porque pueden haber probabilidades o puntos que todavía se estén conectando entre sí y que me generen otra vez una rotación específica, aunque no la quiero, una rotación indeseada. Entonces, entre más lejos es mucho mejor porque hay un tiempo también prudencial y además si se movió, pues todo otro tiempo para remodelar, es decir, tuvo más de 6 o 7 meses para dejar otra vez asentar ese crecimiento óseo específicamente. ¿Listo? El teorema 9 habla de que la forma de la arcada, acá, aquí está en la parte inferior, bueno, acá hay imágenes de soporte acerca de todo lo que hemos hablado acerca de estos casos y claramente la ortopedia funcional, si ustedes se dan cuenta, aquí cambios específicos,
Miren acá la mejora de esa estética antes de un tratamiento y después del tratamiento, cómo se va dando específicamente. Quiero que, pues, como les digo, invitarlos a que abran este archivo, lo descarguen y lo vayan leyendo mientras yo voy comentándoles acerca de este artículo. Bueno, el teorema 9, como les estaba comentando, es que la forma de la arcada, más que nada la arcada inferior, no se puede alterar de manera permanente con un aparato. Y quiere decir, claramente, pues se debe tratar de mantener esa arcada lo más original posible, ¿cierto? Para que al final de cuentas no haya una reciba tan grande. Es decir, el arco inferior determina mucho cómo va a darse ese crecimiento. Pues si yo tengo que mover esa arcada, pues tratar de compensar primero la parte que más siempre pasa, que es que se acuestan las cúspides, entonces tratar de poner los molares bien y de darle una inclinación adecuada a esos incisivos antes de yo querer hacer cambios específicos como tal en esa sobreexpansión, en esas expansiones de arcos que pues a veces uno puede llegar a ver que pues no son lo ideal en estos casos. Bueno, llegamos a la parte de los casos clínicos que los estaba invitando. Voy a recortarme acá un momento un poquito más. Eso. La parte de los casos clínicos, en los cuales pues los invito a que los puedan revisar con mucho más cuidado y detenimiento para que ustedes puedan llegar a hacer esos análisis de los cuales pues les pueden generar dudas y procesos de interacción para que todos pues los vayamos solucionando entre todos. ¿Listo? Entonces los dejo aquí. Si se dan cuenta son bastante detallados, son muy didácticos. Miren cómo hay cambios entre las líneas punteadas, entre no, miren cómo cambian esas alturas o esos anchos intercaninos y los van comparando para que pues haya una mejor aproximación de pues, de estos estudios como tal. Hablaba pues de que la manera de corregir esas discrepancias de tamaño, pues esas discrepancias de tamaño, recordemos que eso es Bolton específicamente, se puede hacer por IRP, o sea, por stripping o slicing de las estructuras dentales, claramente con evaluaciones. ¿De qué depende esas evaluaciones? De mi índice de PEC-AMPEC, de mi morfología dental específicamente y radicular, y también de cómo es esa proximidad o ese tamaño pulpar, porque pues claramente puede estar asociado con grados de sensibilidad más adelante. Y acerca también de, por medio de esas inclinaciones axiales, lo que ya les comenté, esas inclinaciones ideales que deberían tener exactamente esos incisivos y esos incisivos inferiores, y pues claramente las discrepancias transversales, que pues son de las más, pues digamos que son las que más se deben corregir en la parte de específica de la odontología y de la ortodoncia. Acá hablaba pues en la parte del capítulo que los odontólogos deberían sobrecorregir significativamente la dimensión transversal por si llega a haber algún proceso de compresión, pero realmente no debería dar eso, debería darse una forma de arco ideal antes de yo poder sobrecorregir ese arco. O sea, pues yo le doy una forma bonita y apenas tenga una forma bonita yo pueda tener espacio para todos esos dientes como tal, como está, cual está acá en esta imagen. ¿Se dan cuenta? Da mucha más aproximación a una retención funcional y una retención funcional estética. Miren acá la inclinación de los incisivos, espérense acá un momento. Acá. Una inclinación de los incisivos específica, claramente con ese ángulo interincisivo, ¿cierto? Las inclinaciones entre los inferiores y los superiores. Digamos que el ángulo ideal interincisivo debería ser de 147 grados según lo que se reporta en la literatura. Y digamos que lo dejo claramente a la evaluación de cada caso específicamente. Y la relación de esos terceros molares, que al final de cuentas ya depende de la escuela con la que se haya formado uno, pues porque los terceros molares pueden ayudar mucho a ganar espacio o pueden ayudar mucho a, eh, digamos, a dar esa última parte de la oclusión. Si llegó a hacerse ortopedia, puede haber espacio para esos molares. Entonces, pues ahí les dejo la última parte del artículo, como se dan cuenta, muy específica y muy detallada. Acá hablaba en la última parte de nuestro análisis acerca de otras implicaciones que nos van a causar considerar exactamente qué es lo que debemos nosotros tratar
de tener presente en nuestro tratamiento, pues en los pacientes, en nuestra consulta, en nuestra agenda diaria. El factor de crecimiento del paciente, ¿cierto? Claramente pues hay diversos patrones y factores de crecimiento. La edad y el género, entonces recordemos que sobre el género, eh, pues las mujeres tienen ciclos hormonales cíclicos, o sea, valga la redundancia, son cíclicos, y esos ciclos pues claramente favorecen, digamos, esos procesos de remodelación hasta cierto punto, porque también hay un proceso de remodelación, pero así de aposición. Y acerca de la edad, pues recordemos que se hacía un específico análisis de cuál es el momento ideal de trabajar a un paciente. Idealmente las mujeres van a trabajar en la parte de maduración entre los 11 a los 13 años, a los 13 ya pueden estar finalizándose, mientras que los hombres van a madurar a eso de los 15 años, un poquito más tarde. Yo dejaría esto un poquito más abierto a tener en consideración los últimos cambios que han habido con las dietas, porque recordemos que las dietas van a tener alto contenido de estrógeno, alto contenido de hormonas que lo que hacen es eh, estimular esos crecimientos y pues la vida sexual va a empezar un poquito antes y no solamente la vida sexual, sino el periodo de maduración va a empezar un poquito antes. Entonces, por eso lo digo lo dejo abierto para que cada profesional pues saque sus propias conclusiones y sus propios análisis. Pero en el artículo, perdón, en el capítulo, comentaban acerca de pues que debería tratarse de llegar a que el patrón es que a tratar de manejar esas intervenciones antes del patrón esquelético, un poquitico antes. ¿Para qué? Para tratar eh, del desarrollo, de que el desarrollo dental como tal específico no altere esa función, o sea, que no dependa del patrón del desarrollo dental, sino que dependa como tal específicamente de maduración del patrón esquelético, para que lo tengan presente. Y, espérense, acá paso un segundo la página, acerca de todas las aplicaciones clínicas de esa retención, esas aplicaciones clínicas que me van a dar una retención mucho más específica o menos específica. Los aparatos de retención, claramente tenemos, digamos, varias opciones en las cuales podemos tratar o manejar. Tenemos lo que es el retenedor de Hawley, el retenedor de arco continuo con cintilla vestibular, el retenedor fijo 3x3, el retenedor fijo 5x5 también se maneja. Eh, digamos que hay variedad, ¿cierto? La placa Exis también se puede manejar. Esa placa Exis que ahorita está muy de auge y de moda porque también termina con toda esa parte de alineadores impresos con 3D. Quiero empezar a hablar de eso en el canal, entonces pues vamos a ver si nos metemos a ese bus de la proyección guiada y empezamos a hacer toda la parte de cursos. Por ahí les boto unos pequeños spoilers para dentro de unos años. Después me lo comentan. Y volvemos otra vez a comentar acerca de esa planificación. Es que todo, si se planificó bien, pues se tiene que llegar a un adecuado desarrollo de esa retención. Eh, ¿Qué maneras hay de corregir esa recidiva específicamente? Esperen un segundo, muevo aquí mi cara, listo. ¿Qué posiciones? Pues digamos que al final de cuentas, ¿cómo puedo recuperar si llego a tener alguna recidiva? Digamos que el artículo, el capítulo es bastante específico en que puedo decir que puedo trabajar por medio de un arco lingual, el cual me genere pues una expansión un poco básica. Puedo montar aparatología otra vez, hasta cierto punto lo considere el clínico para especificar realmente si se abre o no se abre la posibilidad de un retratamiento ortodóntico. Utilizar resortes, utilizar ganchos para corregir la posición central de esas discrepancias. Me gustaría complementar y meter un poco más la cuchara diciendo haciendo ortopedia funcional. Un aparato ortopédico, un SN1 con muelles, un aparato con arco de Wingler, un poco, porque en un tornillo, si tengo una expresión de torques de las cúspides negativo y poderle dar un poco de expresión para darle un poquito mejor de asentamiento al final a esas estructuras.
Trabajar la parte miofuncional claramente por medio de aparatología, por medio de terapia miofuncional con el fonoaudiólogo, con el especialista, pues en estos casos, haciendo, digamos que yo esta no me gusta tanto, como se van a dar cuenta, lo habla en el punto, déjenme acá, eh, los ganchos, si mal no estoy es en la 7. Sí señor, sí señores, en la parte 7 yo no estoy muy de acuerdo, acá voy a girar otra vez la cara. Eh, la parte 7 o el punto 7 habla acerca de hacer un poco de IRP para darle espacio a las estructuras. Digamos que yo no haría IRP hasta que yo tuviera un control total de los movimientos, es decir, no solamente para recuperar tras la recidiva, sino yo volver a hacer un tratamiento mucho más específico y yo decir, ok, hago en este momento un tratamiento con placas EXIS, con alineadores, con placas termoformadas, lo que sea, o voy a mantener con aparatología y consolidaciones, o voy a utilizar anclajes indirectos, también podría funcionar, pero pues digamos que la parte del desgaste me parece que es un poco excesiva, perdón, si no se controla previamente hacia dónde se va a realizar esa liberación de esos movimientos para que se corrijan esas recidivas que supongo que son leves, porque el autor los recomienda así. Y por último, el odontólogo recomiende pues un tratamiento específico, mucho más corto. Yo recomendaría también, complementándolo, modernizando un poquito más el artículo, ¿por qué no utilizar la parte de planificación digital, flujo en ortodoncia, todo lo que pues estamos llegando y apuntándole ahorita académicamente para llegar a un mejor eh, balance del tratamiento de por sí. Esto fue como tal la revisión del libro, la revisión del capítulo específicamente de retención. Se los súper recomiendo, me gustó muchísimo y por eso mismo es que me tomé el tiempo de ir detallándolo parte por parte. Espero que les guste este formato. Me gustaría también empezar a hacer análisis de capítulos, ¿por qué no? De artículos, pero pues por medio de esta cercanía y que lo hablemos con, ¿por qué no? Una aromática y que cada uno pues tenga estos parámetros para su práctica profesional y pues seguir formándose eh, además de lo que se hace en la práctica clínica o en la parte de diplomados, en la parte educativa que ya se pudo haber pasado. Les mando un gran abrazo, esto fue Ortodoncia Interactiva, nos vemos en nuestro próximo video. Chao, chao.